¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo del que no sabes cómo escapar? Pues lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva para siempre. Hoy, Rachel Díaz se enfrenta a su realidad más cruda y reveladora. Infidelidades, matrimonio roto y una vida que no era la que había soñado. En sus propias palabras, yo no sabía quién era, ni qué me gustaba. Ni siquiera sabía que merecía algo más. Acompáñala mientras nos cuenta cómo de ser una mujer perdida, sin rumbo ni sueños, se encontró en el centro de uno de los escenarios más grandes de la televisión. ¿Cómo llegó de la nada a estar en el ojo público? ¿Qué pasaba detrás de cámaras en un telemundo lleno de secretos y presiones? Esta es su historia, sin filtros, sin máscaras. No te la puedes perder. Hubo momentos muy difíciles para mí, sobre todo por la presión de cumplir con lo que los demás esperaban, ser alguien que no era. Mi esposo, en ese momento, estaba luchando con su adicción y me decía, llorando, Dios está trabajando en mí, quiero cambiar. En ese instante, escuché una voz en mi mente que me dijo, ahora es cuando te voy a sacar de aquí, te voy a sacar de la televisión. Hoy, con el tiempo, puedo entenderlo, pero fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Después de mi segundo divorcio, llegué a un punto tan bajo que caí en una depresión profunda. Tuve que recibir terapia profesional durante un año, me medicaron, tuve que acudir a un psiquiatra. Hoy no me da pena hablar de ello. Al contrario, entiendo que compartir mi historia puede cambiar vidas. Es un proceso doloroso, pero necesario. Y en medio de todo, me di cuenta de algo clave, no es solo la psicología, también necesitamos sanación emocional, y eso solo viene con tiempo, terapia y mucho trabajo interno. Muchos no lo saben, pero la relación con mi papá marcó mucho de mis decisiones, especialmente en mis relaciones sentimentales. Buscaba lo que no había tenido, ese amor paterno, sin darme cuenta, y siempre me encontraba con personas que, inconscientemente, reflejaban esas carencias. Esa falta de figura paterna, aunque mi papá estaba aquí, dejó huellas profundas que solo pude empezar a sanar cuando comprendí lo que realmente me afectaba. Rachel Díaz no solo es una figura pública, su vida ha sido una montaña rusa de emociones, aprendizajes y momentos transformadores que hoy comparte para inspirar a miles. Al principio, mi vida era una constante búsqueda de algo que no sabía que existía. Viví engaños, mentiras y me perdí en relaciones tóxicas sin saber quién era realmente. A veces, hasta me olvidaba de mí misma, de lo que me gustaba, de lo que valía. Me adaptaba a lo que otros querían, a lo que pensaba que debía ser para complacer. Cuando atravesé mi segundo divorcio, una depresión profunda me invadió. Fue tan fuerte que tuve que recibir ayuda profesional, porque estaba tan perdida que no sabía por dónde empezar. Durante ese proceso, entendí algo que cambió mi vida por completo: las infidelidades no tienen nada que ver contigo, sino con los demonios que otros arrastran. Y aunque el dolor fue grande, aprendí a perdonar, a liberarme del resentimiento, y lo más importante, a entender que no era yo quien debía cambiar. Recuerdo perfectamente la etapa en la que sentí que debía cambiar a las personas, que podía salvarlas. Buscaba lo que nunca tuve en casa, el amor de mi padre, y lo intentaba llenar con relaciones rotas. Pero, ¿sabes qué? No era mi carga, no era mi responsabilidad. Entenderlo me liberó. Ahí comencé mi transformación. Fue un viaje largo, con caídas y lágrimas, pero ahora, años después, miro atrás y me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Cuando llegué a Miami, lo único que quería era sobrevivir. Mi sueño no era estar en televisión, no, en realidad, mi sueño era algo mucho más simple: quería comprarme mi primer coche. Pero la vida tenía otros planes para mí. Lo que parecía un sueño lejano, comenzó a hacerse realidad cuando menos lo esperaba. Y nunca imaginé que esa pequeña chica de Cuba, con grandes sueños pero sin saber cómo alcanzarlos, iba a ser parte de algo tan grande. Hoy en día, ayudo a otras mujeres a sanar, a encontrar su voz, a romper con las cadenas que las atan a sus pasados. Mi historia es la prueba de que el dolor no define quién eres, sino cómo te levantas después de él. Y aunque no fue fácil, el propósito que descubrí me ha dado la fuerza para compartirlo con el mundo. Cuando llegué a Estados Unidos, la vida no era como yo imaginaba. Pensaba que todo iba a ser fácil, que me iban a regalar todo, pero nada más lejos de la realidad. Mi abuela, una mujer increíble, me enseñó desde el principio lo que significaba realmente el trabajo duro. Ella limpiaba casas, guardaba el dinero, y me enseñó a ser responsable. Mi mamá y yo, juntas,
Tuvimos que trabajar muy duro, limpiando casas, y me acuerdo que decíamos, esto no es lo que pensaba, pero es lo que hay, punto. Al principio, yo llegué aquí con grandes sueños, pero no sabía ni por dónde empezar. Imaginaba que, al llegar, alguien me iba a vestir, me iba a dar todo. Hasta regalé toda mi ropa en Cuba, pensando que aquí me lo darían todo, pero no fue así. Mi mamá empezó a trabajar en una factoría, y yo limpiaba casas con ella. Sin embargo, todo cambió cuando mi papá me consiguió un trabajo en una joyería. Era un desastre total. El dueño, que era amigo de mi papá, no me votó, pero pronto supe que no quería estar ahí. Empecé a estudiar inglés y a trabajar en lo que realmente me apasionaba, el flamenco. Así que decidí montar mi propio show, sí, mi primer show. Llamé a una amiga y le dije, vamos a montar una sevillana, una bulería y una rumba. Vamos a los restaurantes españoles a ofrecerlo, y así comenzó todo. Mi primer trabajo fue en un lugar llamado Bodegón Castilla, y jamás lo olvidaré. Ahí me conoció una productora de Sábado Gigante, y todo cambió. Ellas me vieron bailar, y me ofrecieron un casting para televisión, y no tenía idea de que era Sábado Gigante ni quién era Don Francisco. En mi mente solo estaba comprarme mi carro, mi Toyota Corolla, eso era todo. Fui al casting y, aunque no sabía ni lo que hacía, me insistieron para que fuera. Me dijeron, ven, tenemos un show, ven a bailar y cantar. Y aunque les dije que no cantaba, me tomaron de todas maneras. Lo único que quería era el dinero para mi carro. Me dijeron que me pagarían bien, y eso fue lo que me motivó. Y así empecé. Comencé en Sábado Gigante sin tener ni idea de lo que me esperaba. Nunca imaginé que iba a durar 10 años trabajando ahí. Los primeros años fueron duros, porque venía de un mundo totalmente diferente. Pero Don Francisco me dio una lección, tienes que hablar mejor, debes pulir tu dicción. Nunca olvidé sus palabras. Me consiguió una profesora de dicción chilena y, aunque lloraba en casa porque no entendía nada, seguí adelante. Me enseñó lo que significaba estar en el centro del ojo público, en un programa que se veía en todos los hogares hispanos. Lo más difícil de trabajar en Sábado Gigante no fue la fama, sino aprender a lidiar con los egos, con las competencias. Yo venía de un lugar donde solo existía el arte, la danza, la pasión. Aquí entendí que, además de ser talentosa, tenía que aprender a manejar las tensiones del mundo del espectáculo. Pero con la ayuda de Don Francisco, todo cambió. Él me enseñó mucho más que a bailar y cantar, me enseñó cómo estar en este mundo, cómo mantener mi esencia mientras navegaba las dificultades. Y así fue como pasé de ser una joven recién llegada a Cuba a convertirme en parte de uno de los programas más icónicos de la televisión latina. Imagínate esto, yo, recién llegada de Cuba, en un set de televisión, frente a Don Francisco, uno de los hombres más conocidos en la televisión latina. Y él, con esa mirada inquisitiva, me pregunta, ¿tú sabes qué es la cámara viajera? Y yo, sinceramente, le digo, no sé qué es eso. Ni sabía quién era él. Y lo más loco es que, en ese momento, él se queda perplejo y me dice, ¿cómo que no sabes? Yo solo venía de Cuba, donde apenas había 2 canales de televisión. Ni internet, ni parabólicas, nada de eso. Aquel programa de Don Francisco, con su cámara viajera, era una leyenda en el mundo hispano, pero yo, completamente ajena a todo eso, miraba confundida. Y ahí comenzó todo. Él se intrigó, le fascinó que yo no sabía nada. No fue el principio de una amistad, fue el comienzo de una transformación. En ese momento, yo no tenía ni idea de qué me estaba esperando. Y me dijo, tienes que aprender, y vaya si lo aprendí. Don Francisco, con esa energía tan única, me enseñó algo que nunca olvidaré, si cometes un error, ríete de ti misma. A mí me costaba, no quería mostrarme vulnerable, pero empecé a aplicar su consejo. Me enseñó a no tomarme demasiado en serio, a aceptar que los errores son parte del proceso. Y ahí empecé a cambiar, a pulirme. Recuerdo cuando nos pusieron en el programa a las modelos del show. Éramos 8 mujeres, muy codiciadas, y aunque pensaba que era un sueño, rápidamente me di cuenta de lo difícil que era estar ahí, de la competencia feroz. Al principio, no entendía el ego que todo eso traía, pero Don Francisco me ayudó a entenderlo. No te preocupes por lo que hacen los demás, me decía. Pero no fue fácil. Cuando me quedé embarazada de mi hijo, temí que me sacaran del programa. Pensé que mi carrera como modelo en televisión había terminado, pero Don Francisco no solo me tranquilizó, sino que me dijo, vamos a usar eso a tu favor. Vamos a mostrarlo todo, vamos a hacer un show de tu embarazo.
Y así lo hizo. Lo más difícil no fue la competencia entre nosotras, ni siquiera las cámaras. Lo difícil fue mantenerme fiel a mí misma, a mis principios. En la televisión todo se ve tan glamoroso, pero detrás de esas luces brillantes se luchaba por mantener una imagen, por ser perfecta. Fue en ese momento que entendí que ser yo misma era mi mejor herramienta. Me ofrecieron muchas cosas para seguir el camino corto, para hacer calendarios, fotos sensuales, pero siempre supe que eso no era para mí. Don Francisco me ayudó a encontrar mi voz. Él me dijo: quiero que seas periodista, quiero que aprendas algo que te dure para toda la vida. Y gracias a él, comencé a estudiar periodismo. Cada día fue un reto, pero gracias a mi familia y a don Francisco, pude mantenerme firme. A pesar de que la competencia fue dura, nunca cedí a hacer algo con lo que no me sintiera cómoda. Por ejemplo, me pidieron que me diera un beso con un actor para una escena de comedia. Ni muerta. Me dijeron: Rachel, ¿qué pasa? Pero yo estaba clara: no soy actriz, no lo haría, y lo dejé claro desde el principio. A lo largo de los años, entendí que las puertas que se me abrieron no fueron solo por mi apariencia. No fui solo una cara bonita, fui una mujer con valores que decidió caminar con paso firme, a su propio ritmo, sin comprometer su integridad. Y esa fue la decisión más difícil que tomé, pero también la más sabia. Hoy, después de todo, puedo decir que siempre mantuve mi reputación intacta. Al final, en 2020, mi vida dio un giro. Mi esposo, luchando con sus propios demonios, me miró llorando y me dijo: ya no regreso, ya esto no tiene vuelta atrás. Dios está trabajando en mí. En ese momento, Dios me habló y me dijo que era hora de darme el permiso de salir, de dejar la televisión. Fue como una revelación. Y ahí entendí que mi propósito estaba por cumplirse, pero no era dentro de las cámaras. Fue como un momento de liberación. Lo que más aprendí de todo esto es que a veces tienes que tomar decisiones difíciles, pero cuando las tomas por el motivo correcto, todo empieza a alinearse. Dejar Univisión fue complicado, fue salir de la cima del éxito, pero sabía que era lo que tenía que hacer. Y cuando me llamaron de Telemundo, fue como una señal. No estaba fácil, pero siempre sentí que, en algún punto, la vida me estaba llevando por el camino que debía seguir. Y claro, los 13 años en Telemundo no fueron fáciles. Al principio fue difícil, pero después entendí que la industria, aunque dura, también te da lecciones. Cuando James me advirtió que me despedirían, yo ya lo sentía. La vida me estaba empujando en otra dirección. Y yo estaba lista para lo que viniera, porque entendí que mi propósito nunca fue solo estar frente a una cámara. Muchos se preguntan cómo es que llegué a Tulsa, Oklahoma, y la verdad es que fue un giro inesperado, pero claro, todo estuvo en los planes de Dios. Un día, mi esposo y yo estábamos hablando de nuestros proyectos, y yo le dije: esto se está terminando, mi tiempo en la televisión ya llegó a su fin. Y justo cuando lo pensé, se presentó la oportunidad de mudarnos a Tulsa, a estudiar en una universidad de religión, profundizando más en la palabra de Dios. No iba a ser fácil, no sabíamos qué esperar, pero sabíamos que era un paso que teníamos que dar. Cuando le conté a la gente, me decían: ¿te vas a estudiar religión a Oklahoma? ¿Y qué vas a hacer allá? Y yo les decía: no vamos a hacer nada de eso ahora. Nos vamos a estudiar, a nutrirnos, a aprender, a prepararnos. Y de hecho, al principio, no íbamos a hacer más que eso, pero Dios tenía otros planes. Antes de mudarnos, ya teníamos varias inversiones. Mi esposo siempre ha sido un hombre arriesgado, con una mente brillante para los negocios, y juntos decidimos lanzarnos en el mundo del real estate. Comprábamos casas, las remodelábamos y las vendíamos. Al principio, todo iba bien, pero queríamos algo más que nos diera ingresos constantes. Entonces nos embarcamos en otro proyecto, propiedades para alquilar. Compramos una casa con 4 apartamentos y decidimos rentarlos. Todo parecía ir bien, hasta que uno de los apartamentos se vació, y mi esposo me sugirió probar algo nuevo, Airbnb. Así comenzó nuestra aventura en el mundo de Airbnb, y déjame decirte, fue un éxito total. Tuvimos ese apartamento lleno mes tras mes. Y entonces dijimos: ¿por qué no usar lo que aprendemos para enseñar a otros? Así que, tomamos un curso de $7,500 para aprender a manejar Airbnb, pero mi esposo no se detuvo ahí. Decidió que él también podía enseñar a otros, pero en español, algo que nadie estaba haciendo. Aunque al principio, yo le decía: mi amor, tú casi no hablas español, él no se echó atrás. Y empezó a lanzar su propio curso, ayudando a otros a ganar dinero con Airbnb.
Fue un cambio radical, y no solo nos fue bien, sino que me permitió empezar a explorar otro tipo de negocios, como el multinivel. Y ahí fue cuando comenzó todo un proceso de transformación personal. Lo que antes me daba vergüenza compartir, lo empecé a ver como una bendición. Estaba avergonzada de mi pasado, de mis 2 divorcios, de mis hijos de diferentes padres. Me sentía muy mal por todo eso. Pero Dios me mostró que mi historia no era algo de lo que debía avergonzarme. Al contrario, lo que yo pensaba que era mi debilidad, Él lo convertiría en mi fortaleza. Y comencé a entender el poder del testimonio, cómo mis experiencias podían ser de ayuda para otras mujeres que pasaban por lo mismo. Hoy quiero hablarte de algo que ha transformado mi vida y que, estoy segura, puede transformar la tuya también. He dedicado mi tiempo y mi energía a ayudar a otras mujeres, a ser un faro de luz para todas aquellas que, como yo en algún momento, necesitan ese impulso para seguir adelante. A través de mi podcast, mis redes sociales y mi plataforma, Menos a Más, estoy compartiendo lo que he aprendido en este camino de fe y crecimiento personal. Si me sigues en mis redes @Rachel Díaz, encontrarás acceso a todos los entrenamientos que hago con mujeres increíbles, clases gratuitas de la iglesia y grupos de apoyo. ¿Sabes lo mejor de todo? Que no estás sola. Ahí encuentras una comunidad de mujeres de fe, que quieren conocer ese Dios amoroso, ese Dios incondicional que nos sostiene, y te aseguro que hoy más que nunca hay una necesidad urgente de conectarnos con Él. Hay tanto ruido, tantas distracciones, que a veces olvidamos lo esencial, pero aquí estamos, en este espacio, para recordártelo. Siempre termino mi podcast pidiéndole a mis invitados que compartan las herramientas y consejos para superar los obstáculos de la vida. Yo, en lo personal, siempre lo digo, primero Dios. Él ha sido mi gran salvador, el que me ha transformado, el que me ha dado una nueva vida. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la mujer que era no tiene nada que ver con la que soy hoy. Y esa transformación, créeme, no fue fácil, pero fue posible. Y una de las claves ha sido la humildad. El mejor ejemplo de humildad es Jesús, y trato todos los días de caminar en esa humildad y amor. Y créeme cuando te digo que caminar en amor cambia todo. Cuando aprendemos a caminar en amor, incluso con aquellos que nos han lastimado, entendemos que todos somos imperfectos. Nos damos cuenta de que hemos fallado también, y ahí es cuando el corazón se libera. Es un proceso, pero se logra, y lo que más me ha enseñado la vida es que nunca te rindas. Nunca, nunca te rindas. La batalla de la vida no es fácil, pero te aseguro que es posible. Todo depende de si estás dispuesta a seguir aprendiendo, a mantener esa mentalidad y espíritu de aprendiz. Porque, hasta el último día, estamos aprendiendo, y ahí es donde está la verdadera riqueza. ¿Qué te ha parecido lo que compartió Rachel Díaz sobre su camino de fe y transformación? ¿Te sientes identificado con su historia? Si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.